Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes, como siempre acompañado por nuestro librero, Jorge, de Librería Diomedes. Muy pero muy buenas, ¿cómo estás? El placer es todo nuestro, Jorge, de verdad que nos puedas acompañar en una nueva entrega de este programa, porque continuamos con el ciclo que veníamos desarrollando llamado Dime de dónde vienes y te diré cómo eres, para empezar a viajar un poco por el mundo, y nos propusimos empezar a trazar paralelismos culturales, geográficos y de la identidad nacional entre Holanda y Japón. Ya tuvimos 2 episodios de este miniciclo donde narramos bastante de la cultura holandesa, y acá vamos a empezar a trazar puentes simbólicos y tal vez hasta físicos, reales, sí, entre ambas culturas. ¿Por dónde podemos proseguir, Jorge? Bueno, viste que la otra vez habíamos arrancado en la Plaza de los Museos en Ámsterdam. Sí, nos vendiste el paquete turístico así. Exactamente, entero. Después ahora pasamos bien el porcentaje del vuelo. Y deja el teléfono para que ahí llamen. Está, exactamente. Entonces te había dicho que enfrente al Rijksmuseum vos tenés el Museo Van Gogh. Sí. Muy bien. Lo primero que te impacta de cualquier museo de Europa es la cantidad de ciudadanos orientales que están asistiendo desde el Louvre hasta donde sea. Y que se te ponen por adelante. Todo eso, que sacan miles de fotos, etcétera. Pero donde baten récords es en el Museo Van Gogh. Básicamente japoneses. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple, porque la exposición, la última que habían armado, es absolutamente maravillosa y deslumbrante, porque te hace ver a Van Gogh desde la perspectiva que habitualmente uno nunca, o al menos yo, ni se me hubiese ocurrido ponerme a pensarlo. Te empieza a mostrar toda la retrospectiva de la obra y cómo esa obra fue jalonada por los impactos culturales de cuando estuvo en Arles y se fue a París. Y en París, hete aquí que había una muestra de las pinturas desde Hokusai hasta una decena de otros pintores japoneses que en esos años habían llegado porque Japón, no tan por las buenas, se había tenido que abrir a Occidente. Entonces, en el fin del siglo XIX, el arte oriental llega a Europa, llega a París, que era la meca de alguna forma de Europa. Van Gogh queda absolutamente deslumbrado por el arte japonés y le escribe desesperado a su hermano de que tiene el negocio de la vida, que es comprar 600 pinturas japonesas y venderlas, porque eso era imposible no venderlo. El hermano le manda el dinero. Es la típica, ¿no? El que viene con la idea y el que tiene que poner la tarasca. Exactamente. Bien. De hecho, en realidad la idea del punto de vista comercial era muy correcta. Ajá. El arte japonés hace un impacto tan fuerte que define lo que de alguna forma luego se va a llamar el modernismo europeo, pero acontece algo bastante humano, especialmente si uno ve un poco la vida de Van Gogh, que él está absolutamente comprometido con un sueño estético, mucho más que con la idea de hacer dinero. Entonces creo que logra vender 1 o 2 pinturas japonesas y se da cuenta que el resto él no las puede vender, porque las tiene que atesorar, porque eso va a ser su fuente de inspiración. Así que le gustaron más. Es que dijo, esto lo compré para mí, pero me gustó tanto que me lo quedo. De hecho, una de las pinturas más torturantes de Van Gogh, que es ese autorretrato en el que él está con la oreja mutilada,
después de la polémica con Gauguin, más allá de la historia de la chiquilina, sea prostituta o no, olvidemos de todo eso. Es a partir de un conflicto con Paul Gauguin, el autorretrato de Van Gogh es una habitación muy espartana, el mutilado, el único objeto estético que hay es detrás de él una maravillosa pintura japonesa reproducida por él mismo. ¿Por qué a Van Gogh le había impactado tanto? Bueno, porque ahí descubre desde los planos hasta una luz totalmente distinta que la que se conocía en Occidente. Eso nos lleva a otro punto, que es de que por qué ese arte era tan obviamente poco visto. Bueno, porque ya habíamos charlado en el otro ciclo de que la sociedad japonesa desde el 1600 básicamente se había encerrado y había tratado de generar un arte, una cultura, una economía totalmente autártica. A excepción de los contactos que tenían con chinos y con holandeses, el resto, básicamente Japón era una sociedad absolutamente cerrada. A mediados del siglo XIX, el afán imperialista de las potencias europeas era irrefrenable. Entonces, bueno, los británicos habían tomado cada rincón del planeta que según se le puede ocurrir, pero los norteamericanos ya habían arrancado. Entonces, en 1868, la flota norteamericana del almirante Perry llega a Japón y obliga, o sea, le plantea un ultimátum al shogunato de abrir la economía japonesa sí o sí. Esto es un momento absolutamente dramático para la sociedad japonesa, porque mientras tanto, ¿qué acontecía tan cerca de ellos? Bueno, la famosa guerra del opio. Vamos a hacer un paréntesis muy mínimo para entender por qué los japoneses toman la decisión que toman y en función de qué. Era bueno, básicamente China, que había sido la gran potencia durante milenios, totalmente cerrada, básicamente era la gran fábrica de seda, de cerámica, de especies, de té, y básicamente no creía en comprar casi nada a Occidente. Entonces los británicos iban y compraban las mercaderías en China y se las tenían que pagar con plata. Ahora bien, la primera parte era bastante fácil porque básicamente la plata y el oro se los sacaban los españoles. Pero ya a mitad del siglo XIX ya se había complicado un poco, entre otras cosas por las revoluciones latinoamericanas, etcétera, y tampoco era tan abundante los barcos que estuviesen con tanto oro o plata como para de alguna forma pagar con bajo precio. Entonces ahora sí la plata costaba plata. Sí, en una época donde las colonias, algunas se empezaron a independizar y se empezó como a barajar todo bastante de nuevo. Se empezó a complejizar. Entonces los británicos empiezan a ver de que no está haciendo tan buen negocio comprar y pagar. Cosa graciosa, ¿no? Comprar y pagar para los británicos pasa a ser un negocio discutible. Uh-huh. Entonces, ellos tan librecampistas, se les ocurre una brillante idea, de hecho, a 2 o 3 comerciantes, que es que ellos tenían un producto que podía ser introducido en China. ¿Cuál producto era? El opio. Le llevó muy pocos meses de que el tráfico de opio y las secuelas del opio fueran obviamente visibles en la sociedad china. Y si bien es cierto que la monarquía china, el imperio era lento, no eran tontos, por eso algo es que hacía tantos milenios que de alguna forma tenían esa civilización armada. Entonces, en muy buenos términos, le envían una carta a la reina Victoria explicitando el drama que significaba la introducción del opio a la sociedad china y que de monarca a monarca, apelando a la humanidad de la reina Victoria, el opio estaba matando a los siervos chinos que no estaban produciendo, que estaban pasando a ser una carga para el resto de la sociedad y que estaba implicando una degradación moral, que ningún gobierno en su sano juicio podía permitir eso con sus ciudadanos. Entonces instaban a que la reina Victoria cortara con ese tema del suministro a través de la India y de determinados puertos chinos
tan solo para enriquecer a 2 o 3 comerciantes. Mientras tanto, en Londres había llegado la misión de los comerciantes británicos, que le plantearon algo absolutamente sensato desde su perspectiva, que era de que un gobierno atrasado con barreras burocráticas absolutamente anquilosadas estaban tratando de evitar con sus barreras proteccionistas el desarrollo comercial de Inglaterra. De hecho, le estaban causando perjuicios porque parte del planteo chino era que en 30 días le iban a empezar a decomisar y quemar los cargamentos de opio, como de hecho empezaron a hacerlo. Entonces la reina sopesa la carta y el planteo de unos comerciantes que estaban pagando sus impuestos. Bueno, ya está puesto en los libros de historia que la reina entendió la pertinencia del argumento de sus comerciantes. Por ende mandó los ejércitos, y ya que estamos, varias potencias europeas enviaron sus ejércitos e invaden China. Muy bien. Como parte de todo ese paquete, y para continuar incluso lo que habíamos estado charlando otra vez, detrás de la imposición de determinado tipo de territorios, llegó la imposición de la libre circulación de los misioneros. Obviamente eso luego resultó en las revueltas de los boxers, porque los elementos nacionalistas chinos entendieron de que los misioneros tan solo lo único que querían era arrasar con su cultura. Eso era lo que estaba en el barrio de Asia en el momento que llega la flota de los acorazados de Perry a los puertos japoneses. Se le da el ultimátum, los japoneses están evaluando, como en todas las sociedades hay un segmento que dice vamos a pelear. Sí, además estando en un país que es una isla, la opción es de huir no está. Exactamente. Salvo que te hayas en barco, digo, que es más difícil trasladarse, o sea, bueno, no, sí. Tomar posiciones de retroceso no es tan fácil. De hecho, el dominio de los mares por los británicos era total. Había un creciente imposición de la flota británica. Bueno, los holandeses iban y venían, etcétera. Pero el hecho concreto, bueno, los españoles parece que había desaparecido, pero el hecho concreto es que ni China ni Japón tenían los recursos tecnológicos para enfrentarse. Entonces, los japoneses, luego de un montón de polémicas, aceptan abrir su país. Y acá viene uno de los puntos maravillosos, y acá vamos a recuperar a un autor uruguayo, Carlos Real de Azúa, que escribió en el 1975 un librito que tiene un título muy raro, que se llama El clivaje mundial, Eurocentro, Periferia y las áreas exceptuadas. Parece el nombre de una ponencia, sí, de que le ponen siempre nombres rimbombantes. Sí, bueno, era la época que se utilizaba ese tipo de nombres. Ahora se utiliza más con juego de palabras. Sí. Sí, ahora ya hay otra onda, entonces, bien. Pero en aquella época que se escribía en serio, y de esta forma medio ampulosa, se escribía de este modo. Entonces, detrás del título El clivaje mundial, Eurocentro, Periferia y las áreas exceptuadas, hay uno de los estudios más inteligentes que yo he podido ver, que Carlos Real de Azúa, alguien que venía del campo de la literatura y que se metió de lleno en las ciencias sociales, se hace una pregunta bastante loca. Bien, Europa se impuso al planeta. Aparentemente en todo el planeta se impone el modelo europeo. En todos lados se impone un modelo de dominio, de sojuzgamiento, en el que las economías periféricas de alguna forma quedan totalmente subordinadas y sistemáticamente quedan como perdedoras. Dormimos todos tranquilos porque de alguna forma es el modelo que uno puede seguir linealmente de una estrategia marxista, de alguna forma imperialista, Lenin. O sea, decís, bien, ok, si son los europeos, vienen a un país, roban, se llevan, ellos quedan ricos, nosotros quedamos pobres. Ven a abierta América Latina. El modelo colonial clásico. Ahí está. Y todos dormimos tranquilos. Real de Azúa es era un tipo muy inteligente, entonces se hace las preguntas sobre lo que en primera instancia no es tan fácil explicar. ¿Por qué Nueva Zelanda
se desarrolló y Uruguay no. Una pregunta que en realidad en Uruguay se ha sistemáticamente planteado. ¿Por qué Japón es hoy en día una potencia mundial y Argentina no? Ujú. Entonces, lo que empieza a analizar Carlos Real de Azúa es: ¿qué diferencia había entre las sociedades en los procesos de identidad nacional de la sociedad japonesa con la de Pakistán, por decirlo de una forma, con la de Sudáfrica, con la de Estados Unidos, con la de Canadá? Porque de alguna forma, cosa curiosa, Estados Unidos era una colonia. Sí. Bien. Y eran unos auténticos gamberros, absolutamente despreciados por los británicos. De hecho, hace pocos meses había una declaración muy graciosa, supuestamente adscripta a la reina Isabel, por el cual le declaraba nula la independencia de Estados Unidos porque su élite, la verdad que eran totalmente impresentables. Entonces se les había terminado los 200 años de experimento, ya habían sido harto suficientes, entonces tenían que volver al Reino Unido. Claro que los impuestos atrasados del té había que pagarlos con los recargos y moras, pero el experimento de Trump ya había demostrado que no se podían gobernar a sí mismos, los norteamericanos. Más allá del chiste, lo que sí es cierto es que Estados Unidos pasó a ser la primera potencia mundial habiéndose una colonia. De algún modo, Canadá, siendo una colonia fracturada entre el dominio francés y el dominio británico, no le va nada mal. Tiene estándar de vida equivalentes, no sé si a Noruega, pero claramente a los Países Bajos. Sí, más o menos. Está pegado a Estados Unidos, tiene un territorio no casi igual de extenso. Es más, hasta desde una perspectiva bastante más dificultoso, ¿no? Porque mucho más frío, con muchas zonas inaccesibles, muy áridas, ¿no? En el sentido de que no se puede desarrollar la agricultura, y sin embargo fueron para adelante. Entonces, Real de Azúa, en una época en que las computadoras no estaban demasiadas desarrolladas a nivel, especialmente acá en Uruguay, empieza a tratar de definir variables que te pudiesen explicitar por qué la sociedad japonesa, una sociedad totalmente aislada, atrasada, a la que le imponen un ultimátum militar, en 50 años le da una paliza, una a China, otra a Rusia. 3, pocos años más tarde, va y ataca por sorpresa a Estados Unidos. Más allá de si era sorpresivo o no el ataque. ¿Y de lo que pasó después? Claro. Es el único país del planeta que tiene el triste récord de haber sufrido un bombardeo atómico. En un país signado, cuando no hay un tifón, hay un terremoto, tienen Fukushima. Entonces, ¿cómo esa sociedad que ha tenido ese tipo de contrastes tan increíbles es, si no es la tercera, la cuarta economía del planeta? Único país del mundo que todavía puede decir que tiene un emperador. Sí. No sé, es un dato. Lo dejamos ahí. Veo que lo tuyo... para los que están en contra de los emperadores. Ahí está, exactamente. Y bueno, ¿viste que los Países Bajos que tienen? Bueno, pero eso son reina. Sí, pero eso ya es reinado. Pero yo te lo digo emperador. Emperador, sí, es cierto. Anotalo. Sí, es que de hecho es una de las tantas variables que maneja Carlos Real de Azúa. El hecho que ellos estuviesen en un régimen tan centralizado, cuasi divinizado, que la legitimidad de las normas no fuese discutida. Claro. Y entonces él toma muchísimo énfasis en dos aspectos. Uno que es el shintoísmo, que es la religión que había tenido tradicionalmente Japón durante cientos de años hasta la introducción del budismo. El budismo llega, inmediatamente hace un proceso sincrético con el shintoísmo. De hecho, en todo el periodo que los japoneses están aislados, el shintoísmo era no solamente la religión oficial, sino que se perseguían las otras. Hoy en día creo que es mayoritario el budismo, pero el shintoísmo es de alguna forma la que les marcó la agenda a la sociedad japonesa. Cosa muy interesante,
si bien es cierto que desde el punto de vista como teológico, el shintoísmo es una religión politeísta, que voy a decir, wow, okay, no da para hacer demasiadas elucubraciones filosóficas. Lo que sí es interesantísimo es el hincapié que tiene en el concepto de una especie de trípode que es el deber, el honor y las obligaciones que tú tienes con tu comunidad. Hay poco espacio para la construcción del individualismo, digamos. Sí, que esto se afirma a su vez en una enorme tradición de lo que es el peso de la familia, en lo que es el amor a la naturaleza y en lo que significa el concepto de pureza. Uh-huh. Entonces, el shintoísmo, la religión, y ellos tienen una palabrita que se llama shiri, que es como vendría a ser como la expresión moral del shintoísmo, que entre esos dos corpus teóricos es lo que te explica de alguna forma de que el concepto de individuo es rotundamente distinto que el nuestro. Sin duda. Está absolutamente subsumido a un colectivo, en el que el respeto a las jerarquías sociales es increíble, que la lealtad hacia el pasado es un norte para ellos, pero que hay un enorme compromiso con el trabajo, con el deber. Frente a todo esto, después hay una serie de leyendas, que por ejemplo es de que los japoneses para hacer una huelga trabajan de más, etc. Bueno, aparentemente eso es una leyenda urbana. Lo que sí ha pasado es que esa sociedad ha tenido un nivel de implacabilidad frente a la disidencia como pocas veces visto. Está muy mal visto ser disidente en Japón. Todo tiene que fluir siempre para el mismo lado, Sí. sin discusiones. Sí, y todo apuntando a la perfección cuasi obsesiva. Yo te voy a hacer como uno que hace un aporte cuasi humorístico de una escritora, de hecho, belga, que vivió toda su vida en Japón, Ajá. que es Amélie Nothomb. Tiene un librito absolutamente fabuloso que se llama Entre estupor y temblores, que quizás sea el mejor libro para leer la temática del acoso moral en un lugar de trabajo. El libro está básicamente es como escrito en primera persona por una chiquilina de origen europeo, una mujer en Japón que eufórica logra conseguir un trabajo en una gran empresa japonesa. Los occidentales, nosotros estamos muy imbuidos en el sentimiento de que los japoneses son muy educados, muy trabajadores, muy eficientes, que todo funciona. Bien, Amélie Nothomb te plantea que detrás de esa imagen hay algunas pequeñas sombras. Tiene su lado negativo toda esa perfección. De hecho, digamos así que es más cercano al infierno que a lo negativo. Es un nivel de negatividad superlativa, en el que te va narrando instante por instante de el proceso de destrucción de alguien tan execrable como una extranjera que aparte es mujer. Entonces no existía cosa más despreciable en esa compañía que esa basura. Uh-huh. Entonces la chiquilina, su único refugio era meterse adentro del baño a llorar. Un día es notificada de algo que ella presupone de que es una buena noticia, de que en ese mismo piso, ella era la única mujer, va a entrar otra mujer a trabajar, una chiquilina joven japonesa. Entonces ella, alborozada, cree que, bueno, de alguna forma al menos va a tener una aliada. Sí. Y ahí es notificada breves instantes más tarde de que su último territorio sagrado, que era el baño, lo acaba de perder porque la japonesita la humillaba también adentro del baño. Entonces, de que no había salvación posible.
Todo esto que da una imagen muy dura de cómo los japoneses ven al otro. Sí, producto de todo este recorrido histórico también que hemos señalado, de vivir tantos años hacia adentro de la isla, ¿no? Sí, pero nada más que hay que hacer una... ¿Viste cuando yo te dije, de alguna forma, Real de Azúa? La gran pregunta es cómo salieron de aislados a abrirse a Occidente obligados a una serie de conflictos en los que ellos básicamente ganan. Uh-huh. Bueno, Real de Azúa analiza el profundo componente étnico de destino manifiesto del imperio del sol naciente. Entonces, cuando vos hablabas del emperador, bueno, el concepto de imperio del sol naciente es lo que les posibilitó a los japoneses en que la tecnología occidental era la tecnología de unos bárbaros que ellos en muy pocos días la podían dominar. Nunca vieron a los occidentales como alguien superior, sino como alguien pernicioso y agresivo. Ok, pero no rechazamos en bloque eso. ¿Viste? Cuando ahora recién estaba charlando de aculturación y todas esas Sí. cosas fuera del micrófono. Bien, no tenían ningún problema en incorporar en forma hiperveloz la tecnología. Porque no es que lo consideran alejado de su tradición. No. O sea, una cosa es el culto a los antepasados, el respeto al mayor de la familia, etcétera, etcétera. Otra cosa es la tecnología. Todo eso le metemos toda la pantalla táctil que quieras. Dale que va y lo mejoramos. Exactamente. Y te lo Pero volvemos eso sí, a vender. Exactamente, pero eso sí, me respetás al padre. Claro. Bien. Y al emperador no se habla mal. Ok, o sea, el emperador sigue siendo emperador. Sí. Bien, entonces, Japón hace un salto en décadas a mandar a sus jóvenes a estudiar Occidente, a volver con la tecnología e inmediatamente a armar industrias. En 50 años los tipos arman un estado industrial con el concepto casi de bismarckiano, porque ellos tenían la larga tradición de samuráis, que hay una decena de películas. Ahora cuando el próximo ciclo charlemos de literatura, ahí se ve la tradición militarista cuasi feudal, la recicla la famosa dinastía Meiji, inmediatamente a hacer un estado cuasi prusiano en el que el Estado direcciona los esfuerzos hacia un determinado tipo de industrialización, hacia determinado tipo de ejército y hacia determinado tipo de expansión territorial. Y ni que hablar de la educación, ¿no? Hay que Sí, por supuesto. lleva un componente fundamental. Sí, Es sí. decir, se va a estudiar esto para desarrollar esto Sí. y ir hacia tal lado. Porque no es de que Jorge le parece que quizás se sienta más gusto A ver, explorando. ¿qué quiere estudiar, mijito? No. Las plazas que hay para estudiar es esto, esto y esto. Y tú vas a estudiar esto. Y vas a funcionar. Bien. Y no nos gustan los débiles. Entonces, en esa ideología es que arrollan a los chinos en Manchuria, arrasan con Corea, y al zar se le ocurre la brillante idea de salir a discutir a los japoneses que esas islas son rusas. Mala idea. Mala idea, porque una de las razones que llevó a la Revolución Rusa fue el desastre de la guerra ruso-japonesa, Sí. en el que el ejército, la flota rusa, que supuestamente era un orgullo para ellos, se la hunden en 10 minutos los japoneses y a otra historia los pasan por arriba. Y los rusos no podían entender cómo esos seres pequeños amarillos lo habían pasado por arriba. Eso es la revuelta después de 1905 en la propia Rusia, en Moscú. Todo eso es un correlato de el choque entre japoneses y rusos. Los japoneses arman gobierno títere en Manchuria y empiezan una política creciente de ir consiguiendo los recursos naturales que le faltaban para su proyecto de industrialización de donde fuese. Obviamente cuando llega los años 20-30 ya estaban siendo increíblemente belicosos. Hay, como todas las buenas cosas de la vida, hay varias tradiciones. El emperador era Hirohito, que supuestamente era muy joven y que supuestamente estaba en el trono celestial para los grandes temas
del sentido de la nación, y que supuestamente era una camarilla absolutamente militarista la que estaba coordinando esa agenda tan demencial. Esa es básicamente la imagen que se ha presentado, pero eso es mucho más producto de un acuerdo posguerra que otra cosa. Claro. Obviamente el emperador estaba no solamente al tanto, sino que era la cabeza de ellos la que veía que el destino manifiesto de los japoneses era quedarse con un enorme sector del Pacífico y de Asia. Hay un libro muy interesante que es el de Ishiguro, que es el de Cuando eran los huérfanos, que desarrolla un poco todo el proceso de lo que es el fascismo en Asia y específicamente en Shanghái, en un área también en conflicto, que ahí te ilustra bastante lo que fue los procesos del ejército japonés en guerra, que a esta altura son una de esas las páginas negras de la historia de la humanidad, en la que se discute a esta altura quiénes eran más abominablemente perversos, si las SS o el ejército japonés. El nivel de violencia del ejército japonés no tuvo parangones. De hecho, una de las costumbres, y no es una leyenda urbana, era procesos de canibalismo, mientras tanto que la víctima estaba viva todavía, como proceso de incrementar su nivel de agonía y como forma de escarmiento hacia las poblaciones civiles. Entonces, sí, y por lo pronto convengamos que asusta bastante, que te sí, digan, estos no solo te van a venir a atacar, sí, sino que además te van a comer mientras estás vivo. sí, entonces, también para después cuando vayamos avanzando en otros terrenos, para entender lo que fue Mao Zedong y lo que fue la Revolución China, la guerra de chinos versus japoneses tuvo características absolutamente masacre, y el odio y el temor que le generó a la sociedad china Japón es inenarrable. Esto es también parte de la historia de Japón. El hecho concreto es que Japón obviamente se embarca en un proceso absolutamente de belicismo. Ahí se forma la famosa Alianza del Eje, Berlín, Roma, Tokio. En el liceo nos decían, acordate de Roberto, Roma, Berlín, Tokio. Ahí está. Entonces, en ese fenómeno, en algo que hasta este momento sigue habiendo diversas teorías, de hecho hay un librito que se llama El Desafío Mundial de Cervantes Revier, que maneja la hipótesis de cómo obviamente Estados Unidos estaba totalmente al tanto de una posible ataque japonés, obviamente hacia su posición más occidental, que era Pearl Harbor, y cómo Roosevelt, asumiendo de que la mayor parte de la población norteamericana era totalmente aislacionista y no quería ir a ninguna guerra, Roosevelt se habría asumido de que Estados Unidos solamente se iba a embarcar en una guerra si sufría una afrenta tan enorme que el espíritu nacionalista sobresaliera. Entonces lo que habría hecho era realmente meter toda la flota norteamericana de barcos viejos, un montón de soldados y básicamente ningún oficial en Pearl Harbor, y esperar tranquilamente A que se la dieran. que los otros atacaran, supuestamente a traición. Hay un almirante japonés que evalúa que todo eso es un delirio. Es la polémica entre Toho y Yamamoto, pero bueno, en última instancia eso no tienen demasiada trascendencia. El hecho concreto es que Japón va a una guerra. Alemania nazi inmediatamente le declara la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos empieza una guerra con Japón que es absolutamente demencial, porque los japoneses, con todo su concepto de traición, de que estaban muriendo por el emperador, obviamente no tenían el concepto de rendición.
Entonces, los norteamericanos se aburrieron de utilizar lanzallamas y topadoras para enterrar los vivos a los japoneses en las guerras de isla por isla del Pacífico. Eso es también para mostrar, porque habitualmente uno, cuando ve lo que fue el ataque atómico a Japón, con Japón de alguna forma ya derrotado militarmente, ya aislado, Alemania ya estaba al caer. Sí, que fue más simbólico, como se dice siempre, que otra cosa. Exactamente. No era necesario militarmente, claro, sino hacer una demostración implacable de poder que además generara esto que capaz que para una guerra habitualmente puede ser tan común, que es que simplemente uno de los bandos declara la rendición. Para los japoneses era algo impensado por su idiosincrasia. Entonces, ahí pasa una cosa increíble, que Roosevelt había conseguido gran parte de los científicos alemanes de origen judío, que eran los tipos que básicamente habían trabajado en la temática de fisión nuclear, desde Einstein hasta Planck, hasta Broad, que se fueron a Estados Unidos. Fermi también era italiano, estaba allá. Eso es el famoso proyecto Manhattan. Roosevelt muere con el plan avanzado, pero es una decisión sobre si atacar o no atacar. Truman, a los pocos meses de asumir, no solamente continúa con el proyecto, sino que lo utiliza. Muy bien. Primero arrasa una ciudad básicamente sagrada para el shintoísmo como era Hiroshima. A los pocos días arrasa con Nagasaki, que como ya habíamos visto había sido el puente de entrada de Japón de Occidente, donde los holandeses estaban, donde los portugueses habían evangelizado y donde hasta ese día era donde estaba la colonia católica de Japón. Entonces, de alguna forma Estados Unidos, esto es un dato histórico raro, sorprendente, o que se puede leer de diversas perspectivas. El hecho concreto es que en el bombardeo de Nagasaki básicamente se elimina prácticamente la comunidad católica de Japón. Esto obliga a una capitulación de Japón, y algo que es muy interesante, que recién habíamos estado charlando sobre el emperador. Entonces, que fuera el emperador del sol naciente, hasta ese momento significaba que era Dios. Entonces, a principios del siglo XX, no solamente tenían un emperador, sino que tenían un Dios viviente. Lo cual, obviamente, supongo que es distinto que ver a Mujica o a Vázquez, ¿no? O sea, bien, más allá de todos los eventos públicos y notorios de increpar a Vázquez, es distinto porque al emperador uno no le podía mirar el rostro. Eso era la sociedad japonesa. A tu gobernante, que era básicamente Dios, tú no le podías mirar el rostro. Los norteamericanos lo que hacen es, y esto es fascinante, un experimento cultural. Mandan decenas de antropólogos lingüistas para tratar de entender la sociedad japonesa, para que nunca más volviera a pasar lo que había pasado. Claro. Y entre otras cosas para que hay una interpretación no tan minoritaria, que las bombas atómicas más que a Japón se le habían enviado a Rusia como mensaje a Stalin, de que, mira, no cruzas algunas líneas, porque nosotros sí tenemos la bomba atómica, tú no todavía. O en aquel momento se presuponía que nunca la iba a tener Rusia. Rusia muy poco tiempo más tarde pasa a tener la bomba atómica. El hecho concreto es que en ese momento Estados Unidos tiene control de la energía atómica, predominio absoluto económico a nivel del planeta, predominio militar, es el único país que básicamente no ha sufrido la guerra en su territorio, y hace un proceso de desarmar la cultura, la sociedad japonesa, en el que todos los estamentos pasan a ser americanizados de algún modo, y esto es fascinante porque eso puede tener dos rostros literarios. Uno es un escritor extremadamente popular en Uruguay, que es Murakami, que cuando le preguntas, bueno, ¿cuál es tu vertiente literaria? ¿Dónde tú te inspiras? La respuesta obvia de él es William Faulkner. Sí. Y de hecho creo que básicamente está escribiendo en inglés, etcétera. O sea, sí, de hecho no reside en Japón. Ya está. Entonces, la contracara es Mishima. Porque imagínate por un instante lo que era haber sido
educado, instruido, adoctrinado en una sociedad del Imperio del Sol naciente, en la que al día de hoy se podía escribir un libro como Merino Tom. ¿Qué te pasaría si vos, un japonés, educado en los más profundos valores tradicionalistas, ves que los norteamericanos arman y desarman tu economía, tienen una centena de bases militares en tu país, te lo arrasaron con 2 bombas atómicas y obligaron al emperador a declarar, 1, hablarle a la sociedad, 2, explicitar de que no era Dios, 3, que era un mundanal persona que supuestamente había sido engañado por una camarilla de militares dementes? O sea, de alguna forma había sido humillado el emperador, con todo lo que eso implica para su cultura. O sea, el concepto de honor, o sea, puede ser que es uno, la clave, sí. Claro, hay decenas de conceptos de la sociedad japonesa que uno dice, quizás yo no lo entendí demasiado bien. Que los tipos tienen un concepto del honor es absolutamente claro. Entonces, en esa cultura, los norteamericanos aterrizan y ahí hay una cosa fascinante, que de hecho uno de los temas que ellos estuvieron estudiando sistemáticamente era: ¿los japoneses nos mienten? Es toda una pantalla. Claro, porque les llevó un montón de estudios entender de que los japoneses nunca jamás, en un contexto de desigual en relación de poder, dan información no coherente con lo que quiere escuchar el superior. Uh-huh. Esto que parece muy loco, que yo lo considero, o sea, de la perspectiva occidental, yo considero que el que está a cargo es el que sabe. Y uno no tiene derecho a andar dando su opinión divergente sobre lo que obviamente el otro sabe, y punto y aparte. Entonces, por otro lado, ellos no pueden decirte algo ofensivo. Por lo tanto, ellos tienen un manejo muy amplio del concepto de alguna forma, no decir toda la verdad, decir mentiras plausibles, que parezcan un manual de urbanidad. Entonces, esto obviamente a los norteamericanos los desquiciaba, porque los norteamericanos de alguna forma venían de la tradición, ya en Estados Unidos obviamente una patria muy distinta, pero una patria básicamente calvinista, en la que, bueno, vos podés hacer cualquier desastre, sí, siempre y cuando me digas la verdad. No, y libertario, individualista. Obvio, en fin. entonces, claro, casi que un modelo opuesto. Exactamente, entonces, esa confrontación es deslumbrante, pero es la que empieza a definir Japón, que es un país que en 1945 queda absolutamente arrasado en todos los términos, y muy pocos años más tarde pasa a ser otra vez una potencia increíblemente fuerte. En los años 70 había un libro, mira cómo algunos temas se siguen reeditando una y otra vez, que era Japón número 1, que era básicamente que Japón se iba a comer el planeta. Porque claro, todavía China de alguna forma se la percibía como un país atrasado, maoísmo, etcétera, que no tenía la vía capitalista, y los que eran implacables trabajando todo el día y acumulando, y era el impacto de Sony y todas las empresas japonesas, que era cómo hacían ellos para tomar tecnología de Occidente, inmediatamente, no solamente incorporarla, sino que mejorarla y hacer una versión sustancialmente más económica. Entonces, a partir de eso, fue que la sociedad occidental se encontró una vez más, igual que en el siglo XIX, que estábamos absolutamente fascinados por su estética, a fin del siglo XX estamos absolutamente fascinados por su tecnología. Uh-huh. Y de esta contraposición seguimos la próxima. Sí, porque además me acuerdo que una de las cosas que a mí por lo menos me dieron muchísima curiosidad y que creo que pinta un poco la idiosincrasia japonesa que motivó la charla que derivó en elegir estos países, uh-huh, ¿no? Holanda y Japón, fue cuando comentábamos la anécdota de que hace un tiempo había habido una política urbana en Japón, que era que, bueno, ante la cantidad de suicidios que ocurrían en el metro, mucha gente se suicidaba arrojándose hacia la vía del metro, con lo cual imagínense los problemas, que claro, eso ocurre por lo necesario en un sitio tan pequeño,
geográficamente, pero extremadamente denso de población, el metro es vital para trasladarse. Entonces, bueno, como era un problema bastante recurrente y la gente estaba llegando tarde a trabajar, decidieron sacar una campaña muy humanista que era, si te vas a suicidar, no lo hagas en el metro, por favor, porque estás haciendo llegar tarde a los demás a trabajar, alguien tiene que ir a limpiar, después trancas todo y no molestes. No, así que la campaña no es no te suicides, es no te suicides acá. Claro, la línea Mishima. Exacto. Harakiri. Exactamente. Recuperar las viejas tradiciones. No, a mí me pareció increíble eso y un poco conecta, le vamos dando cada vez más sentido a esa anécdota con todo lo que venimos conversando. Sí. Para hablar de seguir conversando esto, vamos a continuar en los próximos episodios de esta miniserie de identidad sobre Holanda y Japón. Ahora vamos a hacer el cierre musical, como siempre, y encontramos una conexión hablando de esto de la... de cómo se fue inmiscuyendo la cultura americana, occidental en Japón. Vamos a ir escuchando, ¿qué te parece conocer un poco de lo que vendría a ser el glam metal japonés? ¡Wow! Eso sí que es increíble. Sí, pero viste que ya la estética de ellos se presta un poco para eso, con el pelito no como medio llovidito. Bien, vamos a ir a escuchar el tema Shade de la banda X Japan, que es una de las bandas clásicas del rock japonés. X Japón, ¿no? Así que a partir de este momento nos quedamos todos escuchando un poco de rock japonés. Será hasta la próxima entrega de Síndrome de Diomedes. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Salud. Síndrome de Diomedes.